¿Te han mentido sobre la Trinidad? Bueno, pues aquí te voy a mostrar la Trinidad explicada. ¿Y por qué las sectas pues han distorsionado la verdad sobre la Trinidad? Y bueno, y se preguntarán, ¿es realmente bíblica esta doctrina? Bueno, pues descubriremos juntos la verdad con la propia escritura y desmantelaremos las mentiras de los falsos maestros sectarios. Desenmascararemos las falsas doctrinas porque pues, la verdad bíblica fue revelada desde hace siglos, pero sectas y falsos maestros pues han distorsionado la doctrina de la Trinidad, pues negando la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia? Bueno, pues en este video desmontamos las mentiras más peligrosas sobre la Trinidad, pues con pruebas bíblicas claras e irrefutables. En Mateo 28:19 nos dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí, hermanitos, Jesús mismo confirma la realidad trinitaria de Dios, porque no dice en los nombres plural, sino en el nombre singular, indicando pues que Dios es uno en esencia, pero tres en personas. Bueno, pero las sectas atacan esta verdad con falsas doctrinas que han confundido a millones. Hola a todos, soy Eliseo Treviso, apologeta católico, y te invito pues a que te suscribas, compartas y comentes para aprender a defender la verdad. Desde luego, si deseas pues que aprendamos juntos. Bueno, pues veamos la primera mentira. Ellos dicen pues que la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, pues muchas sectas como los testigos de Jehová, unitarios y moralistas, pues dicen que la palabra Trinidad, pues que no aparece en la Biblia y por lo tanto, pues que no es una enseñanza bíblica. Y pues aquí hay un error lógico. La palabra Biblia, pues tampoco aparece en la Biblia, pero sabemos que es la escritura, que la escritura pues es la palabra de Dios. Y también pues hay una verdad bíblica, aunque el término Trinidad no está, pues su doctrina está revelada en toda la escritura. En Génesis 1:26, pues nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si se fijan aquí, Dios habla en plural, lo que indica pues una pluralidad de personas en la unidad de Dios. También en Isaías 48:16 leemos, desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, desde que eso se hizo. Ahí estaba yo y ahora el Señor Dios me envía y su espíritu. Aquí vemos tres personas divinas. El Señor Dios, el Padre, yo, el Hijo, que habla en primera persona, su espíritu, el Espíritu Santo. Las sectas ignoran estos versículos y les pregunto, ¿y por qué? Bueno, pues casi por nada, porque destruyen su argumento. Pero la Biblia pues es clara, la Trinidad es una verdad revelada. Veamos pues otra mentira que ellos dicen, que Jesús no es Dios. Pues las sectas arrianas, como los testigos de Jehová, pues enseñan que Jesús pues es solo una criatura, un ángel creado, pero la Biblia demuestra lo contrario. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, pues el verbo Jesús es Dios desde el principio, lo que indica pues que no fue creado, sino que es eterno. Y en Juan 8:58 nos aclara, antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús usa el nombre divino de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Y exactamente pues por eso los fariseos quisieron apedrearlo. Sabían pues que estaba afirmando ser Dios. Bueno, pues en Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no es un ángel, ni un profeta, ni solo un hombre, es Dios encarnado. Bueno, pues entonces, ¿por qué las sectas niegan y rechazan la autoridad de la Iglesia Católica? Bueno, pues ya que es la única pues que ha enseñado la verdad desde los primeros siglos. Bueno, pues las sectas rechazan los concilios ecuménicos como en el de Nicea en el siglo cuarto, donde se definió la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Pero la Biblia pues es clara,
Jesús es Dios y la Trinidad, pues es una realidad. En Mateo 16:18 nos dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Trinidad, la Trinidad sí está en la Biblia. Jesús no es una criatura, es Dios eterno. Las sectas mienten porque rechazan la autoridad de la iglesia. También pues revelaremos la verdad sobre el Espíritu Santo y desmontaremos más errores sectarios. Bueno, pues no te lo pierdas. Sigue viendo este video. Y si tienes dudas, pues déjalas en los comentarios. No se te olvide darle like y suscríbete y recuerda, Dios es uno y tres. Bueno, pues seguiremos hablando sobre la verdad, sobre la Trinidad, desmintiendo las mentiras de las sectas. Bueno, pues al principio desmentimos pues dos de las mentiras más peligrosas que las sectas han difundido sobre la Trinidad. La Trinidad pues sí está en la Biblia. Jesús es Dios eterno y no una criatura. En Juan 1:1 nos dice muy claro, en el principio pues era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero aún falta una pieza clave en esta verdad, el Espíritu Santo. Bueno, y muchas sectas pues lo distorsionan y lo reducen a una fuerza impersonal o energía, negando pues su divinidad. Bueno, y les pregunto, ¿qué enseña la Biblia? ¿El Espíritu Santo es solo un poder activo o es Dios? Bueno, pues las sectas como los testigos de Jehová, los unitarios y otras herejías modernas, pues enseñan que el Espíritu Santo, pues no es una persona, sino solo un poder o una energía impersonal. Bueno, pero en Efesios 4:30 nos dice claramente, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Bueno, y les hago aquí una pregunta lógica. ¿Cómo puede ser entristecida una fuerza impersonal? Bueno, pues la Biblia nos muestra claramente que el Espíritu Santo tiene inteligencia, voluntad y emociones, que son atributos exclusivos de una persona, no de una energía, como ellos dicen. Bueno, pues en Hechos 13:2 también nos dice, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, pues el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Bueno, el Espíritu Santo habla y da órdenes. Una energía no habla ni llama a nadie. En Juan 14:16-17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús llama al Espíritu Santo consolador, paráclito en griego, pues lo que significa un defensor personal, no una fuerza impersonal. Bueno, Él mora con nosotros y está en nosotros, pues lo que indica su presencia personal. En Hechos 5:3-4 nos dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Porque sabes, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, aquí Pedro declara que mentir al Espíritu Santo, pues es mentir a Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios, es parte de la Santísima Trinidad. Bueno, pues aquí entonces, hermanitos, el Espíritu Santo pues no es una fuerza, sino una persona divina. Negarlo, pues es negar la misma escritura. ¿Y saben por qué rechazan la Trinidad? Pues muy obvio, porque rechazan la autoridad de la Iglesia Católica, la única que ha preservado esta verdad desde los primeros siglos. Las herejías arianas en el siglo IV intentaron reducir a Jesús a un simple hombre. La iglesia respondió en el concilio de Nicea, año 325, declarando pues solemnemente que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Luego, en el concilio de Constantinopla, año 381, la iglesia definió solemnemente la divinidad del Espíritu Santo. En Mateo 16:18 nos dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las sectas modernas niegan la Trinidad, pues porque no aceptan la enseñanza de la iglesia fundada por Cristo. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿la Trinidad es un misterio? Claro, claro que sí, es un misterio, pero no es una contradicción. A menudo los herejes pues argumentan,
La Trinidad, argumentan que la Trinidad pues no tiene sentido. Pues ¿cómo puede ser Dios uno y tres a la vez? Bueno, pues en Isaías 55, 8, 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dice el Señor, son más altos, son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Dios es más grande que nuestra propia comprensión humana. Ejemplo, la naturaleza misma refleja la Trinidad. El Sol tiene tres aspectos. Es un astro, como el Padre, emite luz, como el Hijo, que es la luz del mundo, emite calor, que sentimos, pero no vemos, como el Espíritu Santo que nos guía y santifica. Bueno, pues un solo sol, tres manifestaciones, un solo Dios, tres personas divinas. Bueno, pues entonces, sin duda, pues queda aclarado para los que quieran entender. La Trinidad es bíblica y ha sido enseñada por la Iglesia desde los primeros siglos. Jesús es Dios eterno, no una criatura. El Espíritu Santo es una persona divina, no una simple energía. Las sectas pues niegan la Trinidad porque rechazan la autoridad de la Iglesia Católica. Comparte este video pues para que más personas conozcan la verdad de la fe católica. Suscríbete, comparte y comenta. Y recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.